la razón por la cual están también para un poco trabajar sobre esa parte. Al final, la intención es generar una cuestión interactiva que les sea útil partiendo de lo que estamos haciendo. Y bueno, muchas gracias y no sé si podemos comenzar de una vez en lo que se va juntando gente. A ver, voy a... Listo. Ok, bueno, Estudio CH es la ala creativa de Cool Hunter MX. Cool Hunter MX es un sitio que tiene un medio que nació hace 11 años, casi 11 años ya, que básicamente empezó como un sitio de tendencias, de búsqueda de tendencias, y conforme fue avanzando, creció la posibilidad de tener búsqueda de proyectos de diseño, cuestiones emergentes, y poco a poco fuimos ampliando nuestra arquitectura, gastronomía, etcétera, etcétera. El estudio per se nació precisamente por una mezcla de necesidad y más bien ese hueco que veíamos de cómo poder hacer como tanto acúmulo de información que teníamos, de alguna forma aprendimos a ver, a observar y a crear. Al final ya estábamos creando contenidos, pero como estudio creativo tenemos 4 años más o menos, 3 años oficialmente con el nombre de Estudio CH. Como dijo Sofía al principio, nos encargamos de generar experiencias, no hacemos campañas, no hacemos estrategias, sino una cuestión de experiencia, porque pues al final eso es, creo que lo que todos buscamos en cualquier actividad que realicemos. Siempre estamos moviéndonos a donde vamos y siempre tratamos del involucramiento individual y sobre todo también grupal. La intención del estudio siempre es que todos los perfiles sean diferentes, que aporten algo diferente y de alguna forma eso enriquezca la creatividad del estudio. En la diapositiva que tienen está el código QR que los llevará a una parte de nuestro portafolio. La verdad es que hemos tenido como mucho trabajo, afortunadamente. Incluso mucha de la parte del curso que van a ver ahora, incluso seguimos preguntándonos cómo documentarlo de una manera gráfica, pero pueden ver algunas de las cosas que estamos haciendo. Hay muchas cosas que también les voy a enseñar al final, en caso de que estén interesados también en colaborar, que eso también siempre estamos como abiertos a. Bueno, les voy a contar rápido de mí. La verdad es que solamente es para dar pie a que ustedes conocerlos un poquito más. Soy socio fundador y director creativo de Estudio CH. Como les decía, actualmente estamos divididos, digámoslo, en 4 áreas. La primera es Cool Hunter MX, que es el medio coolhuntermx.com, que es el medio que les mencionaba. Estudio CH, que es el estudio creativo. Área CH, que es la área, la parte de producción audiovisual, video, fotografía, etcétera, etcétera. Y la parte de Tour CH, que por el momento está detenida, pero que se encarga de generar experiencias gastronómicas y culturales. Actualmente, bueno, inició en la Ciudad de México. La idea era expandirnos un poco, pero bueno, pasó esto de la pandemia. Pero bueno, está un poquito detenida esa parte por obvias razones, pero digamos que esas son las vertientes en las que se divide actualmente Cool Hunter. En lo personal, tengo 10 años trabajando en esto, tanto como productor como director de arte. Digamos que fueron los pasos. Pasé por una agencia, empecé en una agencia de branding, después pasé a una agencia de publicidad, después regresé a hacer branding. Y después empecé a hacer digital, que la experiencia de lo anterior ayudó a nutrir lo de digital, y ahora que estamos haciendo como que no existe esa línea y ahorita lo vamos a ver, pues me ayuda mucho. Entre otras cosas también tengo un programa de radio, soy ingeniero en acústica y hago curaduría musical para restaurantes, y también recientemente soy socio de una AC que se llama Demo, que busca promover el arte
sobre todo en espacio público en México y de mexicanos fuera de México. Igual está en construcción, digo, todavía estamos como, va a arrancar, pasamos a arrancar este año, tenemos agenda, ya les contaré y espero se enteren también después, pero nada más para que conozcan un poquito de lo que nos toca hacer. Y pues te digo, también me gustaría conocerlos a ustedes, sobre todo saber cuál es su perfil, qué buscan, qué les movió al momento de darle clic y también para conocer un poco también qué tipo de aborde es el que necesitan para el curso. No sé si alguien quiere empezar. Si quieres, yo me voluntaría. Yo me llamo Gonzalo Tou y soy diseñador de formación, estudié diseño industrial. También estudié curaduría y tengo como un interés muy fuerte en eso, pero ahorita estoy pues haciendo más creando, ¿no? Soy creador y hago arte participativo y multidisciplina y soy becario del FONCA y ya. Gracias, Gonzalo. ¿Y qué te llamó la atención del laboratorio? A mí me interesaba mucho como esta noción de lo híbrido y pues como todo, o sea, bueno, sigo creyendo que los soportes físicos en la materialidad del mundo que tocamos y podemos interactuar más con él son súper importantes, pero también creo que ya ahora tienen que tener anclajes en la digitalidad, ¿no? Entonces creo que, pues sí, quería como más una aproximación, no sé qué tan profundo vayamos a ir, pero... Va, sí, igual sí va más o menos por ahí y vamos viendo igual. Al final dejo mi correo para cualquier consulta adicional. No sé si alguien más quiera seguir. Hola, soy Emma Cepeda. Una disculpa, no puedo prender mi cámara por cuestiones de capacidad de internet. Mira, yo soy coordinadora en un festival de documentales aquí en Querétaro, el Festival Documenta. Y pues justo estamos como entrando, el año pasado tuvimos que hacerlo a marchas forzadas, esto de hacerlo todo digital, pero pues este año creemos que va a haber la forma de hacerlo híbrido. Estamos en pañales, entonces, pues estamos buscando como más knowledge para poder llevar a cabo este año el festival, pues ya con ampliar la forma, ¿no? Las formas y poder hacerlo exitosamente. Entonces, por eso ando por acá. Bienvenida, Emma, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Pues le sigo yo. Mi nombre es Gisela, no sé cómo se escuche, espero que bien. ¿Qué me movió a darle clic a la plática? Pues no sé, no tengo idea de qué se trata. Entonces, quiero entender y empaparme del concepto. Y también tengo ya tendré ya unos 15 o 20 años desarrollándome en producción audiovisual, en eventos masivos. Y también me dio un poco la idea de lo que mencionaba, híjole, discúlpame, la chica que no prendió su cámara, pero también justo en el tema de eventos masivos, estamos en en general creo, estamos en ese trance de México sobre todo de entrar a la tecnología y al mismo tiempo pues transferir eventos hacia lo digital. Y también estoy en marketing digital, entonces, aunque no entendía bien hacia dónde iría el concepto, me imaginé que iría por ahí y sobre todo que si no va, pues hay que aprender y pues aprovechar el tiempo que nos das. No, gracias a ti, gracias a ustedes por estar. Sí va por ahí y también sí lo podemos llevar por ahí, no te preocupes. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Yo soy Jorge Tadeo. Perdón, pero voy apenas en camino, entonces no traigo cámara. Yo soy director artístico de una asociación multidisciplinaria, pero multidisciplinaria en cuanto a disciplinas artísticas, porque veo que en diseño se estila mucho ese término con otro sentido. También soy chef, por cierto, y me interesa ahorita todo lo que comentabas de las experiencias, porque me han insistido mucho en cambiar el acceso
y empezar a crear este nuevo tipo de plataformas, ¿no? Mucho gusto. Gracias, Jorge. Bienvenido. Qué chido lo que haces. ¿Alguien más? Me faltan 3, 4. En el chat se presentan algunos. Habla Laura y ella es de Brasil. Fugloart nos comenta que falla su cámara. Y Janet, que está teniendo fallas también de conexión, pero es fotógrafa y diseñadora de interiores. Va, perfecto. Pues muchas gracias a los que ya se presentaron, ya sea por chat o por acá. ¿Yo? Leslie, sí. Sí, yo me dedico a marketing digital e e-commerce. Bueno, tengo como 4 años en e-commerce. O sea, lo mío es como más comercial. Todos mis clientes son como zapaterías, productos. Entonces, me he dedicado y creo que más a lo digital últimamente, porque antes estaba en agencia y estaba como más en off, ¿no? Y entonces quería como que regresar un poco a eso, aunque ya toda la gente está yendo a lo digital, ¿no? Pero como tener como más estrategias o más ideas para estrategias que sean como innovadoras. Va, pues sí, ese es el primer error, creer que todo se va a lo digital y ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, bienvenidos todos. Creo que no me falta nadie, ¿verdad? ¿No? ¿Todo bien? Entre los del chat. Gracias. Bueno, pues sí, la parte, este laboratorio se llama Pensamientos y Procesos Híbridos y la cuestión de cómo convivir en la interacción física y digital. Hay una cuestión muy fuerte que ahora se agravó, que es esta cuestión de creer que porque tenemos una marca, a fuerzas tenemos que tener Facebook, y también la parte de que si tenemos que yo no necesito estar en redes sociales. También ese es otro pensamiento porque tengo un puesto de tacos, por ejemplo. Entonces, esos son como dos no errores, pero pues desconocimientos que se tienen, que probablemente a muchos de ustedes y como a muchas otras marcas y personas les surgía, porque pues la cuestión de entrarle y algunos les supieron entrar de una manera exitosa, otros han entrado con tropiezos, pero bueno, al final esa es la parte de entrar. Sobre todo la parte de esta tendencia a dividirlo como ambos mundos, ¿no? La parte del físico y real offline, que creo que ahorita la parte de la comunicación de la forma ha cambiado demasiado, ni siquiera es lo mismo que hace un año, precisamente por lo de la pandemia. Se tiende a pensar que lo físico o lo offline es una cuestión de medios tradicionales y vemos la televisión como algo que ya obsoleto, y el radio como algo obsoleto, y los impresos como algo obsoleto, incluso los espectaculares como de que pues es que ya no sirve de nada, pero al final esa es la cuestión del diseño de experiencias que vamos a ver. También está la parte de digital online, que es la comunicación basada con cuestión de medios interactivos. Y es esta cuestión de, bueno, es que, digo, como comentarios de, es que te la vives en el teléfono, es que todo es el celular. Pues la verdad es que también esa cuestión de híbrido les va a funcionar fuerte. Y un ejemplo que quiero como sacar a la mesa ahorita es que Netflix en Francia justo está planeando hacer un canal de televisión que juegue a la par del streaming en vivo y se va a probar allá. Eso mata un poco la tesis de que la televisión ya fue, porque entonces lo que está haciendo los medios digitales es buscar hacer lo mismo que hacía la televisión. Lo que ha cambiado un poco serían los ritmos, y eso es lo que vamos a revisar ahorita. La subjetividad de que el físico y real, más bien que el offline es real y que el online, digamos que la cuestión de un espectacular que garantiza, y no sé si los han visto, sobre todo ahora, la verdad es que muchos espectaculares o vallas o cosas así tienen comentarios como, aquí te van a ver miles de personas. Pues sí, pero ¿cuál es la cuestión de ese punto? En la parte online, todo es medible y todo es cuantificable, absolutamente todo. Justo ayer presentábamos una propuesta que nos decían, ¿cuál es el sentido de crear? O sea, ¿a qué se refieren con crear con data? No es lo mismo
generar una cuestión de una marca porque esa es otra cosa. Antes le hablábamos a la gente que ya estaba en una marca. Ahora, no nada más le tienes que hablar a la gente que ya está en una marca, sino la cuestión de a dónde vas a llevar tu marca o a dónde la gente que te sigue va a llevar tu marca. Y si estás de acuerdo con eso. Creo que uno de los casos en cuestión de la subjetividad es la cuestión de Liverpool. Liverpool empezó como una tienda de clase media alta, el nombre, las plazas en las que está ubicada, el glamour, y Liverpool ha ido, pues no bajando, pero de alguna forma abriendo más el mercado a una cuestión mucho más plural y mucho menos, vamos a llamarla como aspiracional. Entonces, esa es una cuestión. Y sobre todo, por ejemplo, por el otro lado, Coppel, que siempre se le había relacionado como una marca para cierto sector social, está siendo muchísimo más aspiracional. Y no solamente, porque la verdad es que básicamente la gente que compra en Coppel sigue comprando en Coppel. Lo que pasa es que a la gente, por la forma en la que está haciendo su comunicación Coppel, digamos que se siente más incluida en otro tipo de sectores sociales y económicos. Eso es muy importante en la forma en la que comunican y eso es muy importante en la forma en la que se mueve una marca. ¿Por qué? Porque este tipo de comunicación Coppel ha enfocado mucho en redes sociales, un poco en televisión, pero la experiencia en tienda es totalmente la misma, es exactamente la misma. Las tiendas Coppel no han cambiado nada y es exactamente la misma. Si alguien también quiere añadir algo o complementar algo o preguntar algo, me dicen. La verdad es que ahorita no tengo abierto el chat, pero si Sofía me ayudas con el chat, estaría chido. Bueno, creo que el AC y el DC cambiaron en el 2020. No me voy a meter en predicamentos, pero AC ya nos vamos a meter a antes de COVID y DC es después de COVID. Entonces, todavía había una cuestión, pues un poco de saña, y yo lo vi con mis papás, como que el Internet era una cuestión de ocio. De las redes sociales era una cuestión de ocio y era una cuestión de que solamente es para perder el tiempo y una conexión de 50 megas para arriba en Internet era un lujo, solamente era para las redes sociales, solamente era una cuestión de entretenimiento. Y solamente para mandar piolines a tus tías, entonces era como esa era la cuestión de la parte. Después, y también como un highlight, hay muchas marcas, si alguien ha trabajado con marcas o si alguien les ha dicho referencias de marcas, todo el mundo espera de que es que tienes que ser viral, de que, híjole, todavía no puedo creer que en este año todavía alguien diga que tiene que ser viral. Entonces, se usaba mucho eso. Creo que una de las marcas que mejor lo hizo en su momento era Nike. Nike esperaba un video, y de hecho actualmente lo hace. Esperaba todo para un video. Si a alguien le gusta aquí el fútbol o los deportes o la Olimpiada, todo el mundo esperaba el comercial del Mundial o de la Olimpiada de Nike porque generalmente era épico. En algún Mundial le tocó a González Iñárritu dirigirlo y era eso, o sea, era como cuestión de, tienes un momento para cautivar y eso era suficientemente válido. Actualmente no se puede. Tampoco se trata de tener a la gente siempre en atención, pero siempre interesada, y eso es diferente. Como les decía, la parte de ahora después de COVID, las redes sociales son una necesidad. Algunos de ustedes están aquí por eso. Y no quiero hablar solamente de redes sociales, sino cuestión de digital, porque eso es lo que vamos a hablar. Es una cuestión cotidiana, aunque no los queramos y no lo sepamos, mucha gente que no estaba tan en ciertos medios digitales ahora está hasta por ocio, o al menos así entró. Hay una cuestión de interacción. Ya es obligatorio, como les decía, muchos de ustedes están así por esto, porque esta necesidad de renovarse en esta función y obviamente para facilitar, sobre todo los servicios de comida, su soporte más fuerte que tuvieron estos meses, bueno, que tienen actualmente estos meses. Y hay otros muchos servicios que están así y van a ir evolucionando, que eso también es importante.
¿Cuál es el punto de esto? Y voy a mover aquí tantito. Porque, espérame tantito. Aquí está. No tenía. Estamos hablando de un equilibrio. No se trata de que tengan que, como les decía al momento, de que tengan que tener Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etcétera, etcétera, para poder, para poder, para poder avanzar en la marca. A ver, ya leí el chat. Avon, que vendía como marca barata. Sí, ajá. Esa es otra cosa que tiene. Saludos, Gisela, gracias. Esa es otra cosa que tienen las marcas ahora, y siempre ha sido, y eso es, ya me voy a meter como a otro tipo de cuestiones, pero siempre ha sido un estigma que las cosas baratas más bien, las cosas que se venden baratas son más baratas, y no. El ejemplo es Electra, vanagloriándose de que se fue Best Buy. Bueno, sigo. Gracias, Gisela. La parte de la sana convivencia, eso es muy importante, así muy importante. Quiero agarrar, por ejemplo, el caso de los restaurantes, de la función. Hubo muchos restaurantes, bueno, acá en la Ciudad de México, que apostaron a instalarse como un lugar de opción, y que a través de redes, y que no tienen servicio de domicilio, no están en Rappi, no están en Uber Eats, encontraron una forma de, a través de vivir y transmitir experiencias en Instagram, en este caso, colocar gente. Entonces, eso es una de las cosas como más importantes en la función de la definición de la experiencia. Tu experiencia tiene que ser suficientemente compartible. Si yo la llevara a un punto, de retro, digámoslo así, antes las cámaras tenían, pues, 24 fotos, ¿no? Entonces, si alguien tomaba de rollo, los rollos eran carísimos, tenías que escoger muy bien las fotos que tomabas. Entonces, ahora se parece un poco, porque ya no todo mundo sube cualquier cosa a sus redes sociales. Los likes en Twitter cada vez son más caros. En Instagram creo que sí es muy fácil, todo el mundo le tiene el dedo así en automático. Pero piénsenlo un poco así en la cuestión del diseño de las experiencias. Inténtenlo ustedes así. Si lo que van a hacer es suficientemente compartible. Ese es un punto en el que, y sobre eso es una cuestión de cómo le hago para hacerle creer a la persona que tengo enfrente, viendo un espectáculo, como alguno de los casos que tenemos acá, para que quiera subir una historia, aunque la historia se oiga horrible, como pasa en los conciertos, que la gente que graba conciertos, aunque la foto no se vea porque tiene la luz enfrente, pero siempre va a haber un público apto a ¿qué es eso? Y eso es muy importante, y eso es el punto de la unión de nodos. Saber las herramientas específicas que se necesitan, es decir, a lo mejor no necesitan ustedes redes sociales, a lo mejor necesitan un montón de gente que tenga redes sociales, o lo que le dicen influencers. La planeación al respecto, tener una cuestión de etapas, y sobre todo saber que esas etapas se pueden mover. Y lo que les decía sobre eso, el pensamiento libre sin límites. Precisamente la estructura de la planeación es esa, y el estudio es uno, bueno, el estudio es uno de los casos que tengo yo, obviamente vivencial, porque es una cuestión de, pues básicamente de poderte mover de una manera ágil, de podernos, de poder mutar, pero sí en una planeación. Siempre he creído que para romper las reglas primero hay que conocerlas. Entonces, si ustedes no planean qué quieren hacer, nunca van a poder salirse de lo que según esto es una regla. Es muy importante tener en cuenta la cuestión de la convivencia, de cómo viven su marca o su proyecto o lo que tengan, y a qué responde. Muchas veces, y lo voy a poner puntual en la cuestión de los conciertos, si alguno estaba familiarizado con los festivales. Originalmente el Festival Normal, que es un festival que empezó en Monterrey, y
y después se mudó a la Ciudad de México, sucedía en marzo. Y no sucedía en marzo porque les gustó, en febrero y marzo. Y no sucedía en esas fechas porque les gustara mucho, sucedía porque en Estados Unidos había un festival que se llamaba South by Southwest y era más fácil negociar con los artistas trayéndolos de Austin en carro que volarlos de avión de probablemente Europa o otras partes más lejanas de Sudamérica y Estados Unidos. Lo mismo pasó en su momento con el Corona Capital. Corona Capital se pescaba de un festival que se llamaba Austin City Limits y bajaba a los artistas de ese punto. Entonces, la atenuante de sus temporalidades es importante. Navidad es como todo el mundo quiere hacer cosas en Navidad y probablemente esté bien, pero también probablemente no, pero también probablemente lo tienen que intentar. Entonces, es muy importante la cuestión de la visibilidad de sus temporalidades en función de la marca que están produciendo, trabajando, subiendo. Si alguien, digo, por ejemplo, en el caso de Gonzalo, que es diseñador industrial, hay un montón de, si él de repente sube algo a sus redes en la Semana del Arte en febrero o la Semana del Diseño en octubre, la probabilidad de que su visibilidad sea más alta es eso, más alta, porque en teoría hay gente buscando eso. Esas son las temporalidades que deben de fijarse. Las pueden asumir, sí, pero también obviamente se pueden acercar con alguien que les pueda ayudar. Los tiempos personales, también eso es importante. Hay momentos de decisión y en las marcas se están moviendo a esa parte. Todo el mundo está hablando del pink market y del gray market y de sí, pero hasta ese momento, a veces no nos damos cuenta que hasta eso, si lo ampliamos, es segmentación y si lo vemos más fuerte, hasta discriminación. Entonces tenemos que movernos en una función de momentos. Cuando la gente tiene hijos, cuando la gente se mueve de sus casas, cuando la gente va a entrar a la escuela, que ese es uno de los momentos de marketing menos pensados y más gravital, porque así es. Tienes que pensar cuándo la gente cuando los chavos se van a salir de su casa, cuando van a entrar a la universidad, cuando se van a cambiar de ciudad, cuándo se van a casar, cuándo se divorciaron, cuando son grandes. Entonces son momentos en los que tienen que decidir y ese es el momento en el que deben de atacar. Obviamente, los mensajes que les llegan a ustedes de Rappi y de Uber no les van a llegar a la hora de la comida, les van a llegar cuando a ustedes les va a dar hambre. Entonces, esos son los momentos que tienen que una cuestión también coyuntural con las oportunidades. Creo que este punto es uno de los puntos más fuertes de oportunidades. Les decía del restaurante, muchos lugares podrían no pensar creo que en Guadalajara hay uno que abrió durante la pandemia y acá se llama Don Vergas, son mariscos. El señor Luis tenía como muchos intentos de poner, estaba primero en un mercado y luego estaba en una efímera, como un restaurante efímero, solamente estaba los fines de semana. Y después abrió el restaurante y es un trancazo. Y es un trancazo porque la verdad es que íbamos 50, 100, 200 personas porque solamente era un circular de la gente que lo conocía. Cuando abre el restaurante en un lugar mucho más céntrico, todo el mundo lo sube a redes sociales y todo el mundo quiere ir porque ahí está. ¿Es una oportunidad? Sí, la gente quiere salir. ¿Está mal? No sé. Eso lo voy a dejar al criterio de cada quien si sale o no sale. Pero es una oportunidad al punto en el que hay gente que quiere salir, hay gente que quiere una experiencia y es donde perfectamente se vuelve híbrido la emoción. Yo abro un lugar, la gente lo comparte porque mi comida es buena, a lo mejor ni siquiera está bueno, pero la gente lo está subiendo. Y se abre esta cuestión de generar un entorno, pues un entorno que convive entre lo digital y lo vivencial. Ya no pasa tanto y esta moda de que lugares exclusivos, lugares chiquitos, lugares muy chiquitos, porque es una función de, bueno, nadie lo va a ver. Caminando nadie lo va a ver. Entonces, ¿cómo haces? Empiezas a generar un entorno digital. Y la cuestión de los momentos que también es importante capturar, como les decía. Navidad y su situación. O sea, también la situación en la que está la marca es muy importante para dar un giro en ese aspecto. Los puntos para generar esto necesitas gente y esa es una cosa que
que se vuelve un nodo entre lo digital y lo físico. Necesitas a las personas y nunca debes de olvidar que la cuestión de las personas es importante. Le estás hablando a personas manipulables, sí, todos lo somos. Pero también tenemos una cuestión de personalidad propia que responde a ciertas cosas. Y también tenemos que ver a la gente como cliente, como usuario, como persona al mismo tiempo. Porque si no empezamos a deshumanizar esto y creemos que todos nuestros mensajes son generales. Es importante la cuestión de generar un círculo virtuoso que genere retroalimentación y diálogo. Eso es muy, muy, muy importante. La cuestión de abrirse a comentarios, compartir, parece muy simple, pero sí es muy importante. A veces creemos que la cuestión de la definición del community manager es así como cualquier persona que sube algo. Es increíble que 10 años después todavía pensemos que eso es un community manager. Que es alguien que sube cosas a las redes y contesta, y ahí es imposible, es más increíble aún que marcas crean que eso hace un community manager. Entonces, es muy importante la retroalimentación en diálogo. Creo que una de las cosas que también siguen generando experiencia y afortunada o desafortunadamente no se puede traducir al público es Starbucks. Cuando abrió Starbucks a todos nos parecía fabuloso que escribieran tu nombre en un café. Las redes sociales son un Starbucks gigante. La persona que está viendo sabe cómo te llamas, y te puede contestar a ti. Y de alguna forma, dependiendo del target, eso puede ser muy halagador para la persona, ser tomada en cuenta. Y eso siempre lo tienen que tener en cuenta. Inclusive, si alguien está empezando proyectos nuevos, puede considerarlo. A veces me parece, nos pasa también de que ¿qué hacemos? Pues es muy fácil. O sea, hay un montón de necesidades ahí que son buscables en, no sé, ahora que está TikTok. ¿Qué hago? No tengo nada que hacer, pues me voy a poner a bailar. Me voy a poner a subir recetas en TikTok. Me voy a poner, o sea, ¿qué quiere hacer la gente? Eso es muy importante, a través de diálogo digital. Ni siquiera tienen que hablar con sus amigos. Yo no les recomiendo que hablen con sus amigos para cosas de negocios, porque siempre les van a decir que todo está bien, o les van a decir que todo está mal y se van a enojar. Entonces, traten de no, no hacerlo. Voy a hacer más chico para poder ver. Aquí está. Bueno, estas son las cuestiones de los procesos que se tienen que tener para tenerlo. Es la planeación, la visualización, el diseño, la producción, la implementación, la ejecución, los resultados y el análisis. El análisis es, creo, lo más fuerte y lo más gravital que se tiene en una cuestión de estrategia. Tienen que planear, sí. Tienen que visualizar cuáles son sus metas a mediano, corto y largo plazo. Tienen que diseñar, no nada más diseñar, me refiero a agarrar un ilustrador o cualquier herramienta que tengan. También tiene que ver con la producción, qué van a hacer. La implementación es que esos materiales sucedan. La ejecución es realmente verlo, esperar resultados de eso, y el análisis. El análisis es la parte más difícil de todo el proceso, porque es entender números. No todo el mundo puede entender números y traducirlos a algo. Pero también pueden asumir. La verdad es que no hay... Entiendo que los alcances de cada persona de los que estamos aquí son diferentes, pero los análisis son muy simples. Y también es una cuestión de probar y desprobar, digámoslo así. Si ustedes tienen un puesto de tacos y tienen 3 guisos y 4 son uno es chicharrón, otro es deshebrada y otro es rajas, y una semana seguida se les vende todo el chicharrón, ustedes van a pensar que la siguiente tienen que llevar más chicharrón, pero puede que la siguiente no les van a vender el chicharrón, y todo eso lo tienen que ir recordando. En digital es muchísimo más fácil. Pueden ir midiendo las cuestiones de sus interacciones y de cómo responde la gente a ese respecto. A ver, voy a aceptar a alguien que está aquí. La cuestión del análisis, y de hecho aquí me gustaría
analizar alguno de sus proyectos. No sé si alguien quiera contar y podemos trabajar sobre esto. El que quiera. ¿Qué tal? Habla Jorge Tadeo. Si quieres, yo les platico. Nosotros, digo, toda la vida nos hemos dedicado, digo, desde hace 25 años, a producir espectáculos artísticos en teatros, principalmente. De 10 años para acá, en súper gran formato, 60, 100 artistas en escena, sobre todo con un repertorio que no se hace casi en ninguna parte del mundo. O sea, Amadeus, Peer Gynt, Niños Sortilegios, obras muy específicas. Pero con la pandemia, pues nos pasamos a la plataforma digital. Sobre todo empezamos una serie de videos de cápsulas, y tanto en IGTV como en YouTube, sobre óperas, cantantes, situaciones de gustos de público, sobre música popular, qué sé yo, pero no hemos despegado en el sentido de las interacciones. Ahí creo que estamos totalmente trabados. No sé si sería hasta ahí ese punto. Sí, digo, podemos empezar por eso y seguimos construyendo sobre lo que pasa. Bueno, sobre este punto estamos hablando de una plataforma de arte multidisciplinario y eso es como le vamos a llamar, ¿no? Eso es lo que me quedé al principio y ese es el conjunto de esta parte. La cosa que yo te preguntaría aquí, en función de lo que acabamos de decir, es si lo que estás tratando de hacer es generar las experiencias que tienes en la vida offline a la vida online. Es decir, si quieres pasar una obra de teatro que la intensidad de los actores pueden residir, etcétera, etcétera, y que esa misma sensación se genere a través de una pantalla, generalmente de computadora por el consumo actual. Esa es una de las cosas que primero creo que deberíamos de analizar. Si se está haciendo teatro para consumo en internet o se está haciendo o solamente se está replicando. Ese es uno de los análisis que yo te daría. De acuerdo. Eso es, por ejemplo, analizar primero la cuestión del entorno y el ecosistema, que es dónde estás, o sea, dónde estás y qué estás haciendo, ¿no? La parte de la multidisciplina creo que radica mucho en que, digo, ahorita lo dijiste bien en la palabra de diseño, la verdad es que a veces la usamos solamente para vender cosas. Bueno, yo, no es cierto. Sí. Pero sí es una cuestión como de, pues si la multidisciplina es real, entonces la multidisciplina debe ser capaz de adaptarse a esas necesidades en esa función. De entrada, mi primer diagnóstico sería ese cuestionamiento. Saber si estás haciendo, o sea, incluso si es viable y si estás de acuerdo con eso. Entonces, ahí es a donde le tenemos que hablar, porque no tienes que cambiar, o sea, no se trata de adaptar lo que estás haciendo a una nueva plataforma, porque sí, o sea, no se trata de que hagas teatro con animación en 4D, porque eso es lo que se está usando. Se trata de buscar a esa gente, entendiendo el ecosistema en el que vas, buscar a esa gente que sigue estando interesada y que está pidiendo teatro. Sé que, por ejemplo, teatro es, yo creo, de las bellas artes en México, la más castigada, siempre lo ha sido en función de asistencia, por ejemplo. Entonces, esa es una cuestión que también se tiene que buscar entender y asumir ese ecosistema y buscar cómo crecerlo por etapas, por ejemplo, en ese caso. La cuestión de tendencias y temporalidades, pues también tiene que ver con un análisis de esto es lo que quiere ver la gente o esto es lo que está viendo otras personas. Algo que me parece muy clave en lo que va de la pandemia y nos hemos dado cuenta, creo que política y socialmente, es que la gente tendíamos a pensar que el mundo se estaba globalizando y no. El mundo se está haciendo, cada quien está buscando rascarse con sus propias uñas. Y ese fue el ejemplo, y esa es la digamos, oportunidad que se ve con el triunfo de Biden, que Trump decía como una cuestión de que es que primero buscar Estados Unidos. México lo está haciendo, la Unión Europea misma lo está haciendo dentro de sus países. O sea, la globalización se vuelve un speech
y no lo que funciona en España le va a funcionar a México, no lo que le funciona a Colombia, aunque seamos latinoamericanos, le va a funcionar. A veces también tenemos que funcionar en una cuestión de Latinoamérica. A veces, probablemente tú, o sea, existe un target específico de gente en Estados Unidos queriendo consumir teatro latino, o gente en Estados Unidos tratando de consumir actores latinos que hablen en inglés, por ejemplo. Esas son las cosas que de repente tenemos que ser muy perspectivos, muy perspicaces de ver y de buscar. A veces a veces hay herramientas, pero a veces muchas también es una cuestión de ver medios, entornos y seguir a las cuentas o a la gente adecuada en esta cuestión, de ese punto. Okay. ¿Cuáles son tus necesidades para esto, para realizar esto? Para, digamos, de que, bueno, pues si no sé, en España están montando obras de 40 personas en una casa, pues bueno, si tienes esa facilidad, y si no, también ver cuáles son estas. El servicio pues, per se que se ofrece, porque al final pues, es un servicio. Y eso, estar muy atento a los interesados, a los ideales, y también estar abiertos a los que no les interesa, ¿sabes? O sea, también es una cuestión de, bueno, yo no me interesa, pero porque no lo conozco. Y eso también es otra cuestión del análisis. Si a lo mejor es conveniente generar una necesidad paralela. Tienes que generar una necesidad de educar en función de teatro y también darle a la gente que ya conoce lo que tiene. En Spotify hay un playlist que si gustan al final se los puedo compartir, que diseñó que diseñó un vato que te dice que si escuchas esa playlist en orden, vas a aprender a apreciar la música clásica, porque no puedes entrar a cualquier autor de golpe, porque no todo el mundo te va a gustar, o sea, no puedes entrarle a Verdi así nada más, no puedes caer en los lugares comunes de Beethoven y Mozart desde el inicio, o sea, son como cosas que esta lista está diseñada así. Entonces, esa lista, por ejemplo, genera una cuestión de oportunidad que es de una forma en la que no lo pensamos. Estamos relacionados en que Spotify es una red para escuchar el disco de Bad Bunny. Menciona aparte, si ustedes no sabían, solamente el 3% de la música que está en Spotify monetiza. Entonces son el tipo de cosas que asombran de cuestión de en Spotify, y te encuentras una lista que te enseñe a ver una cuestión de música clásica. Se los digo en cuestión de musical por lo que les decía, me toca de repente hacer curaduría musical. Hay playlists para probar audífonos con bajos. Hay playlists hay gente que tiene tinnitus o enfermedades de debilidad auditiva que hay música que ellos pueden escuchar con sus aparatos de una forma más ágil. Entonces, ese tipo de educación que se tiene se puede buscar a través de alternativas, y esos son análisis que deben de tener. Jorge, no sé si te sirve, si quisieras que me extendiera en algo sobre esto. Sí, no, está muy claro, muchas gracias. Sí, el asunto es que de repente accedemos a un repertorio que no es precisa, o sea, tiene una función didáctica sin duda, pero la idea es realmente como que la sensación es que el público buscara cada vez como accesos mucho más simples o que costaran menos trabajo. Y entonces, como dices tú, digo, no lo quisiéramos llevar a facilitar la plataforma totalmente, sino a que realmente tuvieras ese público afín, ¿no? Sí, claro. Y de hecho ahorita vamos a llegar a un ejemplo que nos tocó hacer, que bueno, también nos agarró a media pandemia y que les puede ayudar. No me voy a poner existencialista en la función del futuro, pero pues esto de que el tiempo es relativo, que el futuro es lo que voy a decir en 10 minutos, pero en 10 minutos se va a volver el pasado de alguien. Pero la planeación es muy importante en la cuestión tanto diaria como semanal como mensual. O sea, la cuestión de voy a ver qué se me va a ocurrir, elimínenla totalmente de su cabeza. O al menos búsquense a alguien que sí les lleve a orden. Porque yo sí soy de los que ya se me va a ocurrir algo. Pero sí, la planeación es muy importante, muy importante en todo, y es base en la cuestión.
Hay algo que odio que hagan las marcas y que afortunadamente de este lado lo hemos desechado, que es reaccionar. Así de, es que se murió Maradona, hay que poner algo de Maradona. Es que se murió, no sé, digo, la gente que tiene restaurantes, voy a hacer un menú de Maradona, voy a hacer una pieza de video de Maradona. No todas las marcas necesitan reaccionar a ciertas cosas. Es decir, si eres una marca, últimamente las marcas, y eso es una cuestión de, por ejemplo, donde hay un híbrido, muchas marcas están abriendo un departamento de compliance. El compliance a grandes rasgos es una cuestión de que todos los proveedores, o proveedores principalmente, y empleados de una empresa se alineen y vayan con una cuestión como de un código de conducta. Es decir, con una cuestión de ideales, que sean incluyentes, que no haya cuestión de racismo, o sea, como ciertos tipos, y cada empresa lo tiene tan amplio o tan específico como así lo desea. Muchos de estos incluso ya incurren en contratos. Es decir, si una empresa te contrata para algo en específico, una conferencia, digo, por ejemplo, como ahora que nos invitaron a hacer esto, hay contratos que dicen que tú no te puedes comportar de cierta forma o no durante un cierto periodo para relacionarte con esto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si su marca, tienen que tener muy claros los ideales que tiene la marca y no reaccionar. Ya sé que hace un momento dije la cuestión de la capacidad, pero ustedes también tienen que medir sus límites. No todo mundo le interesa Navidad, y menos si llevan una marca judía, por ejemplo. Entonces, son ese tipo de cosas que no deben de ser reactivos. Si ustedes planean, no es necesario que se sea reactivo. La cuestión del optimismo objetivo es muy simple. Es una cuestión de que va a funcionar y cómo le hacemos para que esto funcione. Lo que les decía el ejemplo de los tacos de chicharrón es así como de, bueno, la segunda semana no vendí tantos tacos de chicharrón. Bueno, entonces, ¿cómo le hago para que la que sigue sí pueda vender más de todo? Ya es una cuestión de generar acciones y de tener calendarización de que suceda todo esto. Les estaba explicando que teníamos un ejemplo que nos tocó hacer con Reebok. Hay una marca, bueno, es un diseñador que le dicen Kirby, se llama Kirby. Es un diseñador afrodescendiente en Estados Unidos que tiene una marca que se llama Pierre Moss. Cuando nosotros nos cuentan, teníamos que hacer un speech que fuera incluyente, porque eso es lo que busca la marca, y eso es lo que la marca Pierre Moss, es una colaboración entre Reebok y Pierre Moss. Lo que busca la marca es generar una cuestión de inclusión. Pero, ¿qué pasa? Digo, justo sucedió hace poco que, bueno, hace como 2 o 3 años, el término afromexicano fue reconocido en México. Perdón por el pleonasmo. Y a pesar de que la gente la gente en México tenemos esta percepción de que no hay negros en México. Y no, es una población muy importante y fue reconocida abiertamente hace poco, el término afromexicano. Sí, está principalmente ubicado en Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Nosotros, y eso es una cuestión de cuestión coyuntural, no se trata de subirte a cosas, no se trata de subirte a la cuestión del Black Lives Matter, inclusive esto pasó antes, esta propuesta pasó antes. Como teníamos que hacer una propuesta para Latinoamérica, principalmente Brasil, Argentina y México, lo tuvimos que operar diferente para los 3 casos. En México nos colgamos de esta cuestión cultural del reconocimiento del término afromexicano. Brasil no teníamos que colgarnos de nada. Demográficamente es un país que tiene esta combinación poblacional, pero en Argentina no. El 50% de la población argentina tiene ascendencia italiana. Y además la estructura geográfica y social de Argentina, como saben, está muy centralizada a Buenos Aires, a pesar de que obviamente las provincias aportan culturalmente mucho. Entonces, en cada país nos tuvimos que subir a cada una de las partes. En México, al término afromexicano, a Brasil, la diversidad
que tienen demográfica, y en Argentina la parte de regresar a los orígenes del país. La intención era hacer un foro abierto que generara precisamente experiencias, porque no estamos vendiendo tenis. Eso fue lo que estábamos haciendo, vendiendo tenis. Pero lo que queremos es generar experiencias que sean memorables. Lo que propusimos fue hacer un ágora donde se hablara sobre el tema, personas seleccionadas de cada país. Lo que acabó sucediendo era subir estas conversaciones a Zoom. Cuando lo pensamos, obviamente estaba pensado que fuera una experiencia general, que fuera una experiencia incluso más visual. Cuando lo acabamos haciendo por Zoom, tuvimos que hacerlo muchísimo más enriquecedor en cuestión de diálogo. Y ese es un poco de los ejemplos de lo que les decía de la cuestión de adaptación. Después pasamos a la parte del pensamiento. Y también acá me gustaría agarrar otro ejemplo, si alguien quiere, para vernos. Si alguien quiere presentar algo rápido, podríamos dar ejemplos de cuestión del uso de pensamiento y la visualización. ¿No? ¿Ahí? Ok. Si quieres, hola. Hola, Emma. Yo te platico. Mira, justo estamos ahorita en la búsqueda de conceptualizar el festival del 2021. Y lo que queremos ahora es, hemos traído durante varios años la idea, algunas frases en que, bueno, el documental te sensibiliza, te invita a la concientización. Los festivales pasados era, los caminos se encuentran, la voz se escucha, tú te comprometes a concientizar, pero en este año lo que queremos es invitar a la gente a que no nada más se queden con, ok, pues ya conozco este tema, o qué mala onda con las feministas, o qué mala onda con la situación de LGTB. Ahora lo que invitamos es que lo que queremos es invitar a la gente a accionar, a que estén conscientes de que todas las personas, haciendo, aunque sea una pequeña acción, se repercute en tu entorno. Obviamente también vamos a tocar temas de inclusión de pueblos indígenas, de gente con discapacidad. Entonces, estamos justo en la forma, buscando la forma de conceptualizar esta idea. Mira, de entrada creo que ya lo tienes. O sea, la cuestión de, entiendo, porque aparte, justo, sobre todo en TikTok, creo que toda la generación, todo el mundo nos estamos volviendo como muy polarizados, ¿no? Creo que la palabra de este año es polarización. O sea, de que este es bueno y este es malo. Entonces, hay veces, y entiendo que el discurso de un documental que toca cuestiones de discriminación general puede ser de, ay, no, o sea, de que ya no quiero escuchar malas noticias, ya no quiero ver, o sea, no quiero ir a ver un festival de documentales que haga eso, que digo, en teoría eso concibe el documental, ¿no? Narrar realidades. Entonces, de entrada te diría que la conceptualización, ahora sí que creativa funcional que tienes es correcta. La función de generar la idea o la concepción de no hablar de cuestiones específicas, o sea, no vamos a hablar de discriminación, sino vamos a motivar la inclusión, son formas de decir lo mismo de maneras diferentes. Okay. Entonces, creo que en ese aspecto ya lo tienes, pero, y es donde vamos a hablar la cuestión híbrida de las formas en las que vamos a hacer.
tienes, y me voy a ir rápido a esta herramienta, que si quieren la pueden usar ustedes después, se llama Mural. Tienes, o sea, lo más importante es, y creo que un festival es un buen ejemplo para trabajar funciones de offline y online, sobre todo con gente, porque tienes mucho potencial en función de, estás haciendo un contenido y te van a ver dos tipos o varios tipos de personas. Generalmente la gente que le gusta el cine, o sea, históricamente la gente que le gusta el cine iba al cine. Entonces, hay mucha cultura, bueno, alguna cultura, de gente que va al cine a ver qué ve. Y ya no, obviamente no estamos hablando de ver Transformers, estamos hablando de gente que va al cine a ver alguna propuesta tanto de cine nacional como de cine extranjero, de esas que a veces malamente las compañías meten a las 4 de la tarde y después nadie les puede ver. Entonces, ahí tienes un público, pero también tienes otro público en función de la cuestión de inclusión. Entonces, son dos conceptos que tienes que empezar a trabajar en función de lo que necesitas. O sea, le quiero hablar a la gente que va a ver un documental y que aprecia la cuestión de cine, y le voy a hablar a la gente que necesita desarrollar contenidos de inclusión o está aceptada en esa parte. Vengan de donde vengan. Y eso abre el abanico de opciones muy fuerte. Eso digamos que estamos hablando en el caso de offline, que vamos a ponerlo entre comillas en este caso en la parte en la parte izquierda. Pero en la parte online, no sé si tú te has preguntado dónde podrías vender un festival de documental. O sea, no sé si te lo has preguntado. Ajá, no, pues la verdad es que lo único es que ahorita manejamos las redes sociales, pero nuestro fuerte es Instagram, ¿no? Y fuerte entre comillas, porque la verdad es que tampoco tiene tanto impacto. Ok, cuando el festival era in situ, ¿pasaba en salas de cine o solamente, o sea, en salas de cine comercial o solamente pasaba en...? No, fíjate que, bueno, en algunas ocasiones sí lo lográbamos, pero principalmente son como en foros culturales. Este año lo pudimos hacer en autocinemas, que bueno, fue la única forma en cuanto presencial en autocinemas. Lo demás todo fue digital. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo compararías cómo les fue en digital y en offline? Pues sí nos fue mejor en digital. O sea, te digo, fue como a marchas forzadas de órale, hay que entrarle, no hay de otra. Y nos sorprendió la aceptación y el alcance que tuvimos. Pues de hecho es una tendencia general en festivales. A Morelia también le fue muy bien siendo digital. La cuestión de la democratización, creo que esa es otra cosa que es muy importante y que en algunos casos está sucediendo, que es la democratización del elitismo es que la tal película me tengo que esperar un año, cuando fue la de Ya no estoy aquí, para que salga en Netflix y mientras va a hacer su tour de festivales y yo no la puedo ver. O sea, el cine de festivales para críticos y eso desalienta a mucha gente. Entonces, creo que lo que pasó, y qué bueno que les fue bien en digital, o sí, como dices, probablemente mejor, en este caso ya es pensar, ¿para qué te sirve el offline? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Vas a traer a un director? ¿Vas a poner una cuestión vas a hacer una mesa redonda al final o antes de una proyección? Para eso es un offline. O sea, entonces, si ya tienes de información de que tu online le va bien, que probablemente tuviste 10% o 20% más de vistas en cuestión de asistencia, que el festival se puede no solamente quedar en Querétaro, sino que el hecho de que sea en Querétaro sea una plusvalía o un añadido o una forma de venderlo. Entonces ya tienes más elementos para comercializar lo que estás haciendo. El Festival de Cine de Morelia se vende como el Festival de Cine de Morelia porque es el festival más reconocido de México
sí, Festival de Cine más reconocido de México, pero nadie, y probablemente no tenga valor, nadie va porque sea en Morelia. O sea, es en Morelia porque va a Cinépolis. Pero probablemente la cuestión de un festival de cine en Querétaro, la cosa sería encontrarle esa plusvalía. Ya me dijiste o sea, algunas cuestiones que atacar. Puedo atacar en función de, el festival está abierto para todo México, en digital, pero sí, pero yo, al ser un festival de Querétaro, voy a tener una proyección especial con el director una mesa de ronda de estas cuestiones, y también subir agentes que no necesariamente tengan que ver con lo que estás produciendo. Eso es muy importante. No necesariamente tienes que inventar al director del documental. Puedes invitar a alguien, a expertos que sepan sobre el tema. Algo que, por ejemplo, en el caso de Jorge puede suceder es, a veces lo que no está tan popularizado se tiene que popularizar a través de alguien. Y puede ser a través de una influencia. O sea, puede ver que alguien tenga la inquietud, y creo que muchas obras hacen eso de repente, incluso en un nivel más comercial, que fue lo que salió con esta de Hoy no me puedo levantar y esas cosas. De repente, si alguien dice que va a haber una obra de Mecano, pues donde yo sí iría, porque me gusta mucho Mecano. Pero hay gente que pues le da igual, es un musical más. Cuando empiezas a subir estos agentes populares, la gente va a ver al artista y probablemente eso ciega un poco la calidad de la obra. Pero a veces para cuestión de movimientos no importa. A veces ese es el primer acercamiento que tenemos. Por eso les puse un poco el ejemplo de este playlist de música clásica. Es la forma en la que es el approach. Para la definición de tu concepto podría ser, y te lo voy a dejar así nada más, una cuestión de, estás generando un concepto, un festival de cine con un toque queretano, darle ciertas cualidades a esa cuestión de Querétaro, darle ciertas cualidades a la función de inclusión. O sea, la inclusión puede ser hasta híbrida de alguna forma, es incluyente porque es digital y es offline. Ya desde ahí ya es incluyente. No, porque no estás dejando fuera gente que está, que está fuera de Querétaro. Y es incluyente porque no tienes que ser un conocedor de cine. Con que te interesen temas de inclusión es suficiente. Con que te interese ver qué está pasando es suficiente. Y sobre ese concepto es donde te puedes ir moviendo. O sea, de ahí es donde te puedes empezar a abrir, expandir, y a lo mejor, por decir algo, si te gusta el teatro, pues también te puede gustar el cine. Igual, si te gusta el cine, también te puede gustar el teatro. Si te gusta el teatro, pues te puedes ir a cenar antes de ir al teatro. O sea, tiene que ver con la coyuntura de lo que están buscando. No sé si más o menos te contesté tu pregunta. Sí, sí, Gustavo, muchas gracias. Ok. Voy a avanzar. La parte de procesos es importante. Las herramientas con las que cuentan. Las herramientas ahorita, la verdad es que con un googleado puede ser más que suficiente, un googleado profundo, porque cada vez las herramientas son más específicas, pero siempre hay como un hacking de sacar cosas. El storytelling es muy importante para eso, es qué quieren contar. ¿Qué quieren contar en función? No qué voy a ver, cómo voy a llevar a la gente a que vea lo que va a ver. Les decía el ejemplo pasado de lo de Pierre Moss. La verdad es que no nos gusta vender productos, nos gusta vender experiencias que generen un recuerdo de marca que haga que después te motive a discutir el producto. La gente, sobre todo la generación famosa Z, ya no compra productos, compra experiencias y compra en función y consume en función de lo que le da para su Instagram, de lo que le da en sus comentarios de su Instagram. O sea, no compran en función del valor agregado que da, de las historias que cuenta lo que está comprando. En este caso, les voy a poner una propuesta que hicimos para Reebok, para un lanzamiento que tenían con Cardi B, y ahorita se los cuento.
Bueno, les cuento. Esta experiencia básicamente ya nació en pandemia. Lo que hicimos fue, pues, la gente igual, al ser Cardi B la persona que es y el público al que va, está ávida de gente que quiere salir o que le urge salir de fiesta y tener experiencias generables al respecto. La cuestión de la realidad virtual es como muy, no sé, puede ser engañosa en un aspecto. Vamos a ver una cosa del chat. Gracias, Kelo. Entonces lo que hicimos fue, bueno, pues si la gente antes iba, si alguno lo han invitado a alguna fiesta de un lanzamiento o la han visto en redes, se maneja esta cuestión de ser exclusivo y que a mí me invitaron y tú no fuiste. Pero pues no, la verdad es que nunca nos gustó eso y nunca nos ha gustado eso. Entendemos que era parte del mercado, pero hay formas incluso escalonadas e híbridas de darle atención a este punto. Lo que hicimos fue generar un espacio virtual donde a través de Oculus o lentes de realidad virtual, la gente se pudiera mover dentro del espacio. No todo mundo. Eso es lo que lo hacía exclusivo. Pero entonces agreguemos un valor al espacio. El espacio per se puede ser atractivo. El segundo valor que agregamos es probablemente un influenciador o personalidad que diga que va a estar en ese evento. Ahí ya son dos formas de expectativa. Nuestro trabajo es generar visualmente un trabajo que se pueda hacer, que pueda ser atractivo. Después, la parte estratégica es la parte que complementa de a quién vamos a subir a esta experiencia. Ya cuando funcionaba, lo que hicimos fue en Twitch, que es otra red, de hecho, a las 12 hay un laboratorio que trata más de eso. Twitch, que es, digamos, que la red social que más, de una forma más por abajo del agua creció en la pandemia, porque todo el mundo tiene la visibilidad de TikTok, pero Twitch es una oportunidad muy fuerte a generar a través de Twitch una experiencia como espectador. Es decir, nosotros a través de esta plataforma, por un diseño de audio adecuado y un diseño, podemos replicar un concierto de Cardi B y no necesitamos a Cardi B. Pasó en el Festival Coachella con el caso incluso con Juan Gabriel. Hicieron un holograma de Juan Gabriel cuando se murió. Entonces, esos son el tipo de experiencias híbridas en función de, pues estoy en una fiesta, cuando tengo unos lentes, si ustedes ven el PlayStation VR de lentes de realidad virtual, son los puntos en los que empezamos a hacer. No todo el mundo tiene acceso a sus lentes, pero todo el mundo tiene acceso a este tipo de experiencias a través de Twitch. Ni siquiera necesitas nada. Entonces, esos son el tipo de cuestión de a quién le voy a hablar. Ahí le estoy hablando una cuestión de una generación Z y tengo que crear una historia a partir de lo que vi. Ese salón de belleza que vieron y ese como antro lo desarrollamos a partir de 2 fotografías que teníamos de la marca. Entonces nosotros teníamos que empezar a hacer una historia de que era un callejón en Brooklyn, escondido, donde iba a haber una fiesta. Entonces eso ya de per se genera una expectativa en función de algo. La gente no sabe ni siquiera qué va a haber. Tampoco, obviamente, nos toca encontrarnos con proyectos que pues nos es difícil vender per se. Entonces a veces lo que nos toca vender es el camino a. En general nosotros disfrutamos más el proceso que el resultado final. Eso creo que pasa en todos lados. Entonces, por eso nosotros desarrollamos procesos, porque nuestros procesos hacen que el resultado final no es que sea lo de menos, pero sea muy disfrutable el camino para llegar a él. Ok. Me va a meter ya la cuestión de producción y no me voy a detener mucho ahí porque ya tiene que ver con las habilidades de cada quien. Sobre todo pensar que
el tipo de contenidos que se están haciendo. Y a quién le estamos hablando y a quién nos podemos acercar. En la parte gráfica, a veces no sé ustedes, pero yo a veces valoro más un buen póster o un buen flyer que un video, a veces. A veces un video es necesario para... Y ahorita va en 2. Entonces, a veces en 2 pues, no puedes hacer nada. Por eso a veces un gráfico es mejor. Y sobre todo la cuestión de materiales especiales como el que acabamos de ver. No es todo de creer mucho en lo que vas a hacer, pero habiéndolo analizado mucho, ¿saben? O sea, si su público es de, no sé, a la persona que los va a ver. A veces también es nuestra labor no educar, pero sí llevar y enseñarle cosas nuevas a la gente. La forma en la que se presenta un menú, un póster, es qué más voy a hacer y qué más quiero hacer y qué más puedo hacer por la persona que al final estamos hablando de usuarios, no estamos hablando de clientes, estamos hablando de usuarios. Y eso lo tienen que considerar cuando ustedes definan los procesos. Hace un momento, no recuerdo quién de ustedes tenía un restaurante. Creo que los restaurantes, algo muy bonito, sí, correcto. Yo comenté que también soy chef, pero que nunca me he movido en las plataformas de restaurantes, sino que me hablaban de generar experiencias como para hacer, por ejemplo, esto que se estila ahora de las cenas privadísimas exclusivas para 6 personas, 8 personas, Sí, que no se consigue normalmente en un restaurante, ¿no? sí. De hecho, pues sí, ahorita más creo que es una como muy potencial fuente. Y esos son valores que también se tienen. Y me voy a clavar en esa parte. Creo que los restaurantes, el valor agregado de los restaurantes lo están eliminando muy fuerte. A veces la experiencia de un restaurante empezaba desde el menú y ahora solamente te mandan un código QR que es horrible. Entonces, a veces esa es la cuestión de las experiencias, es de, ¿qué más le voy a dar a la persona cuando pase el QR? ¿Dónde lo voy a poner? No se lo voy a dar al mesero para que ponga un gafete ahí y para que todo el mundo esté cerca del gafete y casi el mesero se tenga que acercar, cuando ahorita lo que no queremos es que se nos acerque. En función de la cuestión del diseño de experiencias para comidas particulares, está la parte de a qué le vamos a dar valor. Le vamos a dar valor a... le vamos a dar valor al chef o le vamos a dar valor a la experiencia. Si yo quisiera hacer un restaurante, pues más bien una experiencia de comida de Hidden Kitchen, o de, sí, eso. Pues yo no sé cocinar, o a lo mejor no tengo el gran nombre para cocinar, pero entonces voy a lanzar un gráfico muy, muy fuerte, muy potente en función del tipo de target al que quiero ir. No es lo mismo la gente que consume tacos en Boturini acá, que el que va a Ponte Tucha Negro en Guadalajara, que el que va a Cosme en Nueva York. Entonces, primero eso es lo primero que tengo que definir. Y luego, suelto ese material gráfico, o lo voy a soltar tanto gráfica como offline como online, y luego empiezo a generar este misticismo de reservaciones por agotar, que eso es otra cosa que hacen, de que la promoción se va a acabar. Eso no es cierto, nunca se acaban las promociones ni las existencias. Entonces, esos son otros tipos de cosas que tienen que hacer. Probablemente cuando yo junte mi cena de 6 personas en una terraza que nunca ha usado nadie,
ya estoy construyendo un camino. Ya estoy construyendo un camino de empecé en digital, anunciando un flyer en una cuenta que a lo mejor tenía 7 usuarios, pero se empezó a hacer la forma de comunicación tan grande que la verdad es lo de menos es quién cocina. Esa es una forma. También a veces se le da la forma al chef. Nunca menosprecien la producción de sus materiales. Entiendo que se puede trabajar y se tiene que trabajar con lo que se tiene, pero siempre buscar que sea tener claro a quién le habla y testearlo un montón. Si le quiero hablar a alguien de 20 años, enséñenselo a alguien de 20 años que no conozcan, de preferencia, o que no tengan ningún compromiso con ustedes de decirles que sí. Si van a hablarle a alguien de 40 años que le gusta el fútbol, enséñenselo. Y si no, o sea, testeen cosas, testeen lo que tengan. Eso es como lo mejor que pueden hacer. La ejecución y la implementación se siguen formando parte de este proceso. La cuestión de la estrategia es la conexión de todo esto que van a hacer. La comunicación es cómo le van a hablar a las personas. Y ahí no sé si alguien quiera poner otro ejemplo para definir un poco también esa cuestión de la estrategia y la forma de comunicación. Si no, no pasa nada. Ok. Les voy a poner un ejemplo de... A ver, ¿cuál es el siguiente? Sí. Les voy a poner un ejemplo de comunicación y cómo dentro de una misma marca, y ahorita me voy a ir a otro punto, cómo dentro de la misma marca la estrategia es importante y la forma en la que le van a hablar a la gente es importante. Son 2 kits que hicimos para Reebok. Estos seeding kits es paquetes que le mandan a los influencers o amigos de la marca. Esto no está a la venta al público, le llegan a la gente, es lo que la gente en internet le llama unboxing. Del lado izquierdo, lo que propusimos es, y sobre todo en una función que no siempre, y eso es cuando tienen que elegir, que no siempre tiene que ser así, casi siempre pensamos en que no sea desperdicio lo que vamos a mandar por cuestiones éticas que tenemos. Pero también entiendo que no siempre es lograble y no siempre es lo que se requiere. Entonces, nos pidieron un kit para una caja para alguien que hace ejercicio. Entonces, pues dijimos, ¿cómo hacemos para que la caja sea útil? Bueno, si alguno de ustedes ha hecho CrossFit o funcional, lo que hicimos fue hacer una caja de Good y mandar ahí las cosas. Entonces, no teníamos que hacer una caja de cartón para mandar un regalo, teníamos que hacer algo que fuera una caja que contuviera un mat de yoga, una cuerda, unas calcetas, trae los tenis y unas ligas de resistencia y una caja de Reebok. Y dicen, bueno, ¿aquí dónde entra lo digital? Bueno, lo digital es que casi siempre se le manda a influencers que dicen, tanto el influencer per se como la gente que lo está viendo puede decir, órale los de Reebok que están pensando en mandarme algo que sí use. Eso ya es una cuestión de ganarse al amigo influencer, al amigo de la marca o influencer, y también eso permea en el público que tienen. Entonces, nosotros no estamos concibiendo un producto que solamente sea útil para la persona que lo va a recibir, sino que genere un impacto digital que va a ser la comunicación en lo que va a tener. En el otro lado, lo que hicimos fue un poquito más arriesgado. Como hicimos una cuestión de Cardi B, lo que hicimos era jugar un poco más con ser relativamente irreal. Lo que hicimos fue colgar los tenis en la parte superior del acrílico para que fuera lo primero que luciera, hacer referencia a una estética clásica o del centro transparente o muy abierta, muy flashy, un poco jugar con un cojín de terciopelo. Los productos que ven ahí, la bola es estas bolas que parece pelota, pero no es una pelota, en realidad es para burbujas en la tina. Ahí ven un dulce, es un dulce como de una persona de Platón. Y es un chocolate, unas pezoneras, que es lo que ven del lado derecho, y el monito que ven al centro es un dildo. El encanto de eso
era que el monito podría no ser lo que es, en realidad puede ser un mono de adorno. Pero por el lenguaje de la marca, esos son el tipo de cosas que otra vez es de, órale, qué arriesgados que me mandaron esto. Y es así como quiere hablar la marca. So, es la misma marca y estamos hablando de cosas diferentes. Y eso es lo que tienen que tener como en cuenta. Su marca no siempre tiene que hablar igual de la misma forma, aunque sea la misma marca. Y me voy a ir a otro ejemplo de una marca que tenemos. Y supongo que conocen Comex. Si alguien no conoce Comex, dígame, para no asumir, por favor. A ver. Este es el sitio de Comex. Sí ven en mi pantalla, ¿verdad? Sí, todo bien. Ok. A ver, espérenme, porque no sé por qué no jala el sitio de Comex. Si no, vámonos. Bueno, creo que todos conocen el sitio de Comex. Bueno, ahí me queda mal Comex, no yo. Comex está relacionado con ser un sitio de una tienda de pintura. O sea, Comex, si ustedes se aventaran nuestras juntas que nos aventamos, se muere y se desvive por decirnos que es una marca de soluciones integrales. Eso es lo que quiere, eso es lo que hace Comex, ¿no? O sea, de que no nada más venden pintura, venden, aquí está. No nada más venden pintura, venden impermeabilizantes, venden resanadores, venden esmaltes, pero la gente cuando tú le preguntas el top of mind de lo que vende Comex es pintura. Incluso pues, ellos mismos, su handle en Instagram es Pinturas Comex. Lo que nos piden para Instagram, per se, por el... nosotros usamos el contenido de Pinturas Comex en Instagram. Pues nosotros no queremos vender pintura porque Instagram nació como una cuenta que pues no te vendía nada. Ahorita ya te venden todo, pero no te vendía nada. Entonces, lo único que hacemos es hacer referencias al color. En una cuestión de construcción de marca, sí, como lo ven acá, pero sacada de un contexto, sacada de contextos, sacada de contextos en los que se puede esperar. ¿Saben? O sea, aquí básicamente las bases son de pintura, pero no estamos haciendo referencia a la pintura, sino a lo que se puede lograr con la pintura, a lo que se puede lograr con el color. Nosotros no, o sea, nosotros a través de Instagram no vendemos pintura, vendemos color, vendemos la oportunidad que se tiene de llegar a ciertos resultados a través del color. Esto, por ejemplo, no es pintura, es un render. Y después lo subimos de como wallpapers y les fue muy bien. Ese tipo de imágenes para wallpapers de celular y les fue muy bien. Entonces, esos son el tipo de cosas que tiene que ver mucho que ver con cómo le van a hablar o sea, siendo una marca, cómo lo pueden sacar del contexto en el que está. Si yo les enseño probablemente ese Instagram y no le pongo Comex, probablemente tendría mejor gusto e impacto que si fuera de una marca para algunos sectores poblacionales, digámoslo así. Y de alguna forma saber que una imagen lo que hace es captar una atención. Comex tiende anualmente a sacar un color una paleta de tendencias, igual que Pantone, en este caso tienen un color del año. Ahí lo único que hicimos es hacer una transferencia de render que dicen, pues pasó de verde a amarillo y probablemente alguien lea y se ponga a leer que el color del año este año es banquete y que antes era otro color que se llamaba vegetal, que era verde. Sobre ese punto, sobre de cómo hablar la diferencia de hablar, de cómo debe de hablar la marca, no sé si tengan alguna duda. ¿Todo bien? Ok. Bueno, aquí son ejemplos mucho más burdos de que de lo digital no necesariamente ser bonito como en Instagram, sino esta necesidad de, bueno, quiero saber más de un producto, que eso también nos toca hacer en la parte de cómics con las tiendas, que es, supongo que a ustedes también les es más cómodo entrar a Zara que a una cómics visualmente. La carga visual es muchísimo más agradable en Zara. Que en una tienda de cómics. Bueno,
nos toca justamente hacer esa cuestión. Estamos en un proceso de transición, de limpiar las tiendas para que sea más parecido a un Zara o a una tienda de Apple que a una ferretería. Y eso se hace a través de ese tipo de implementaciones. Este es un recap del proceso que ya vimos hace un momento, de cómo se debe de lograr, de planeación, visualización, diseño, producción, implementación, ejecución, los resultados y el análisis. Las herramientas como medios, pues eso, o sea, a veces supongo que si alguien ha tomado Waze, de repente les aparece que hay una gasolinería cerca cuando están pasando por una calle. Esos son el tipo de cosas que de repente pueden apostar, que ya conocen. Google Home, hay formas de establecerse en Google a través de SEO. En Twitter, que también esa es otra. Google Maps, que funciona igual que Waze. En WhatsApp, si alguien tiene también esa necesidad de mandar WhatsApps, tenemos una relación de pensar que WhatsApp es como un espacio privado, pero creo que sobre todo ahora en la pandemia, pues ya, o sea, hay una infinidad de herramientas de comunicación laboral y todo el mundo usa WhatsApp, también se puede usar niveles comerciales. El nivel de QR, y ya como le decía, la cuestión de comodines, que no son para todos, es la cuestión de la realidad virtual, la realidad aumentada, como ya lo vimos hace rato, y el 8D. Si alguien trae audífonos y no conoce el 8D, tampoco vamos a reventarle a nadie las bocinas. Si no, no pasa nada. Igual durante la pandemia, y como saben, muchos o los más dañados tiene que ver con todo el gremio artístico. O sea, los conciertos no existieron, algunas marcas encontraron formas de hacerlo. Aspirina lo que hizo es, si alguien trae audífonos está bien, si no, se los cuento, solamente es el comercial que tenía. Hey, ¿qué hits eres eso de los Kinky? Ponte tus audífonos. Porque la Aspirina Soundbox ya está de vuelta. Y esta vez con la tecnología del 8D. Escucha. Ahora imagínate un concierto. Y ese concierto va a pasar el 22 de octubre a las 8 p.m. No te lo puedes perder, va a ser buenísimo. Estaremos los Kinky tocando por todo el mundo y nos acompañarán los mismísimos Ángeles Azules y desde Colombia, Bomba Estéreo. Checa los detalles en aspirinasound2.com.mx y no te pierdas este fabuloso concierto. Nos vemos pronto. Bueno, ahí lo que pasa, se habilitan dos cosas y es una cuestión también de la sinergia de marca. Estás trayendo una cuestión de un concierto, lo cual hasta hace 11 meses era considerado como un evento offline, que como ya les expliqué, se puede comunicar online, pero eso estás trayendo primero un evento offline a un plano digital. Uno de los problemas de los conciertos online que he escuchado es que, bueno, yo sí los valoro, pero hay gente que dice que pues que no es, que para eso, ¿para qué paga por un concierto si mejor lo puede ver en YouTube? Tienen razón. Entonces, lo que pasó en este caso es, pues le das un spin-off, un 8D, seguramente les llegó un audio, sobre todo por marzo o abril, de un audio en WhatsApp, que si se ponían audífonos lo escuchaban como alrededor de su cabeza. Bueno, eso es un 8D. Entonces, no es un proceso tan de mejor. Hay un ejemplo, perdón, ahorita con el conjunto Santander, que me parece, con todo respeto, un tanto ridículo, que están vendiendo un concierto de Philippe Jaruski, el contratenor, que ahora pues es la moda, los contratenores en determinado círculo, pero es un concierto que va a salir en la abadía Guagua de Francia, ¿no? Que por cierto, pues ya no pudieron grabar porque llegó el asunto de la pandemia, y cambian la fecha y cambian la fecha. Pero total, te quieren vender un boleto carísimo, pero sin que tenga ese plus como esto, porque pues tú le picas a YouTube y vas a ver a Jaruski en mil cosas, en canales especializados aparece Jaruski de ida y vuelta, y sin embargo están aventando una campaña tremenda para vendértelo porque originalmente iba a venir a Guadalajara. Entonces, no se preocupen, les vamos a pasar un video y te van a vender a 500, 600 pesos un boleto, ¿no? Sí, pero el problema o el detalle es que eso se puede volver una necesidad.
y actualmente es una oportunidad. Dua Lipa la semana pasada hizo un concierto donde creo que el encanto radicaba en... el encanto radicaba en las invitadas que tenía y en que no lo ibas a ver otra vez. O sea, es como de, bueno, que sí veo a Dua Lipa, pero no veo a Dua Lipa cantando con Kylie Minogue o con FKA Twigs o haciendo un mashup con Daft Punk. O sea, esas son las cosas que ya están empezando a ver. También yo no, o sea, no creo que haya un intento equivocado. Puede haber intentos desafortunados, pero no equivocado. También eso todo está en cómo se venda, ¿sabes? O sea, sí, puede haber gente que le parezca de súper valor la cuestión de un concierto en la Abadía, en Francia, como que ese tipo de cosas tienen una cuestión de valor. Justo dice Gisela, que tu concierto en videojuegos. En Fortnite tuvo un concierto de Travis Scott. Un concierto puede durar, o lo que menos espera alguien de un concierto es que dure 1 hora. Ese concierto duró 13 minutos y estuvo lleno. El concierto con más asistencia de la historia fue en Fortnite, fue en un videojuego, que fue creo que uno de Avicii o de Tiesto, creo. Que fueron como 4 millones de personas en línea conectadas a un concierto. Entonces, sí hay que ver las formas en las llevar a ese punto. Y ya con esto, más allá de una cuestión, sí, porque no todo el mundo tenemos la oportunidad, no todo el mundo tenemos la oportunidad de generar este tipo de cosas, pero sí me quiero regresar al concepto. Estamos hablando de un audio que rodea la cabeza. Estoy hablando de un producto que seguramente, no seguramente, está súper posicionado. O sea, es igual que Kleenex. Cuando alguien le duele la cabeza, pide una aspirina, ¿no? Entonces, es una cuestión de que no necesita probablemente posicionamiento, pero sí sí reconfirmar su ubicación en el mercado, de una forma en la que a ciertas generaciones les puede parecer atractivo. Entonces, uno tiene que empezar a desarrollar esta conexión. Si estoy hablando de o sea, mi producto es la cabeza. Tengo que atacar la cabeza porque mi producto es de dolores de cabeza. Entonces, ¿cómo le hago para incluir un formato como el 8D, como un concierto en YouTube, atañible a la generación Z o a los millennials, sobre un producto de mi cabeza? Pues lo hago en 8D, lo hago en YouTube con una banda millennial, generación Z. Entonces, ya empiezo a atacar otro mercado que ya no es el que pide una aspirina que la va a seguir pidiendo. Es lo mismo que le pasa con Comex, es lo mismo que pasa con Coca-Cola o con Kleenex. La gente pide un Kleenex, no pide ya ni siquiera sé cómo se llama, un pañuelo desechable. Entonces, esas son las cosas que de repente sí es importante reconfirmar, o sea, y ubicar una experiencia alrededor. Y la historia puede ser tan sólida o tan efímera como ustedes decidan, ¿eh? O sea, pueden ejercer un centro y decir, por ejemplo, lo del festival, pues pueden ejercer que el Querétaro sea el centro, o el cine sea el centro, o la cultura sea el centro. El centro es lo que ustedes decidan y todo lo que gira alrededor de ustedes es incluso en una construcción de historia. Nada más. Lo que les decía, la cuestión de Waze, de la oportunidad, o sea, yo tengo un problema con Waze porque también es de que pues si vas manejando porque vas a ver el celular, pero al menos el mensaje queda ahí. Lo que les decía de WhatsApp, aguas por donde dejen sus datos, porque pues Netflix puede tener su celular para mandarles o incluso creo que lo hizo Netflix, les pedían que ustedes mandaran la palabra cumbia, y si mandaban la palabra cumbia, les contestaba Selena, invitándolos a ver la serie, y les podían mandar el tráiler particular. Dime, Jorge. A mí me llamó la atención con Samsung, con mi tele, con una tele inteligente, que de repente aparece ahora en la base pues de tus operaciones el canal de Disney, que de origen no estaba en mi configuración, ¿no? Sí, de hecho, Disney Plus es otra forma, o sea, atacar, creo que les pudo haber llegado por Mercado Libre,
por Easy, por todos lados les llegó Disney Plus y supongo que les ha ido muy bien porque ya desapareció Disney Plus o probablemente están replanteando la estrategia y puede que no les haya funcionado. En mi caso sí funcionó y no me gusta tanto Disney. El caso es que también el ejemplo de lo que les decía las marcas, Disney puede ser una marca reconocida, pero si ustedes recuerdan cuando anunciaron el lanzamiento de Disney Plus fue por un tweet que decía no publicar, justo como en el mensaje que ven a la izquierda, que digo, ese es Netflix contestándole, la cuestión de cómo vas a ubicar a la marca. Netflix en digital Netflix es una marca neutral. Su único speech que tiene está en digital y en Latinoamérica al menos trata de ser como más disruptivo. No es nuevo, en los 90s existía el reto Pepsi, que era probar una Coca-Cola y una Pepsi sin saber cuál era, pero era cuestión de Netflix dándole la bienvenida a Disney Plus, y Disney Plus, Disney, que puede ser una plataforma que en la vida normal se establece como superior, como sin error, porque así es percibido, en sus redes sociales iniciaron siendo con un community manager aparentemente tonto, que olvidó poner, que se le pasó poner un tweet. Entonces, eso es importante. O sea, la libertad que deben de tener en su marca dentro de ciertos márgenes que ustedes mismos definan es muy importante porque no es lo mismo, es básicamente como somos nosotros. Ustedes no van a una boda vestidos de la misma forma en la que están tomando este curso o cuando no están en este curso. Entonces, esa misma parte multifacética, pero de alguna forma ustedes mismos tienen formas de comportamiento que admiten y que no admiten. Ese es el mismo comportamiento que puede tener una marca en las distintas etapas de su vida en línea y de su vida en línea y su vida real, por decirlo de alguna forma. Incluso en las diferentes redes sociales se puede comportar de una manera diferente. Gaia igual, o sea, Gaia lo hizo en su página como construir una cuestión de un mueble y de cómo ubicar un mueble en tu espacio o parecido. Y eso es a lo que voy otra vez. O sea, honestamente, nunca vas a decir, sí, esa es mi sala y ese es el sofá y se va a ver así. No, pero el diseño de la experiencia, de que tú creas que lo puedes hacer, es el camino que les va a llegar a mí me pasa, no sé si les pasa a ustedes, cuando compran en línea, probablemente los engancha una promoción, están escogiendo, ven otra cosa, ya tienen el carrito y no pagan. Dicen, no, mejor luego. Pero ya los tiene ahí. O sea, ya los tiene ahí, probablemente regresen y probablemente les manden un mail para que regresen a comprar y probablemente la siguiente sí lo van a hacer. Por eso es importante el camino. Porque no saben en qué punto pueden regresar ustedes a ofrecer o el cliente a consumir. Y bueno, con eso termino esta parte. En el 2020, WGCN es una agencia de tendencias, tiene muchos, pues como playbooks, como artículos que predicen el futuro. Entre otras cosas, WGCN es la agencia que se encarga de incluso determinar la paleta de colores para marcas como Comex, como Nike, como Adidas. No es la única agencia de tendencias, hay varias, pero WGCN es, digamos, la más reconocida. Dice que en 2022 un elemento común en los tres grupos es que pese a nuestra dependencia de la conexión digital, es la conexión humana lo que realmente dará sentido en nuestras vidas. Y sí, no pueden olvidar a la persona, no pueden olvidar que también lo que creíamos que era una sociedad enfocada a lo digital, en realidad es una sociedad que le urge que haya una vacuna para volver a salir. Entonces, no crean que lo digital es una solución. Piensen en su marca como una marca integral y pues nada, lo que necesiten, aquí estamos. No les di mi correo, pues los dejo en el chat. No sé si alguien tenga alguna pregunta, consulta, duda.
Oye, Gustavo, por ejemplo, ayer que estábamos con lo de branding y todas estas cosas, me llama mucho la atención que de repente aún, digo, obviamente empresas que en cierto sentido pues ya están como ubicadas en contra de las nuevas posturas sociales, no sé, por ejemplo, Monsanto, que ahora ya desapareció porque lo compró Nestlé, que pues también es de una moralidad bastante sospechosa. Sabemos dagas que hace Nike, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo eso no importa porque están vendiendo, o sea, no deja haber una cierta moralidad en, bueno, tú lo que tienes que vender es todos tu producto, entonces van a recurrir a crear esta marca, este aparente compromiso, o a lo mejor sí tengo un compromiso con determinado sector social, aunque esté destruyendo el Amazonas, ¿no? ¿Tú cómo ves todas estas tendencias y cómo se va a terminar de diferenciar o de dividir estas situaciones? Hay un ejemplo que a mí me tocó trabajar con Nike un rato y hay un caso que obviamente dijo Nike que, obviamente es una cuestión parcial. Como saben ustedes, Nike tiene sus maquilas en Asia. Había un pueblo, creo que era en Malasia, bueno, sí, creo que era en Malasia, que no tenía nada. O sea, era un pueblo rural, con un nivel de pobreza alto, y había un lago muy grande. Entonces Nike lo que hizo fue poner una fábrica ahí de maquila. Obviamente al tener el lago cerca era más fácil la cuestión de generar un sistema de drenaje, era más barato, pues las facilidades que les dio el gobierno para implantarse ahí fueron muchas, y empezaron a darle trabajo a gente que no tenía trabajo, que no había nada. Además de eso, hicieron una escuela. De hecho, ese tipo de lugares antes se llamaban Nike Town. Ahorita, precisamente por ese tipo de cosas, ya no existe. O sea, existía un branding alrededor de eso. Hicieron una escuela y probablemente aquí les pueda parecer injusto o no. Ustedes podrán considerar esa parte. Lo que hacían era a los niños menores de 12 años, les daban clases y mediodía el resto del día era como guardería. A los niños mayores de 12 años iban a la clase y trabajaban 4 horas. A raíz de protestas, cerraron ese Nike Town y la gente se quedó sin escuela y la gente se quedó sin trabajo. ¿Qué creo yo? Creo que no sabemos la verdad de todos los casos. Entonces, creo que es importante pues tú definir las cuestiones éticas. Por eso me parece muy importante que haya marcas trabajando con compliance, por ejemplo, porque nos ha tocado trabajar con Citi Banamex y con Citi Nivel Latinoamérica y con Comex, que son las marcas que sé que tienen departamento de compliance. Tú les puedes pedir su departamento de compliance, su petitorio de compliance y estar de acuerdo con lo que creen o lo que ven y cuestionarlo. Y pues eso,